Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Mateo capítulo 6. Antes que entremos en el tema, no sé, ¿habrá alguien que esté con nosotros por primera vez en este día? Nos encantaría poder conocerle por nombre. ¿Habrá alguien por primera vez en esta mañana tan linda? Muy bien, si no, vamos a ir a Mateo 6, vamos a estar enfocados en los versos 12 al 15. Hemos estado mirando, he estado compartiendo con hermanos con respecto a este pasaje en Mateo 5, más que nada el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, para mí, tiene una profundidad tan, pero tan grande, tan increíble. Es y ha sido una bendición, pero muy particular en la vida mía. Espero que para ustedes también represente exactamente lo mismo, porque hoy vamos a estar enfocados, hemos estado en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro comenzamos la semana pasada y hoy vamos a estar observando entonces la última porción de esta oración y lo que el Señor está explicando un poquitito más con respecto a uno de los versos que vimos la semana pasada, y es el versículo número 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Acordémonos que sin el perdón de Dios tenemos que entender que hubiéramos ido al infierno. Con el perdón de Dios nos ofrece compañerismo con Él, porque ahora podemos decirle, Padre que estás en los cielos. Y si alguno viene delante de su presencia, vamos a notar aquí en este pasaje, si venimos inadecuadamente delante de su presencia, la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros y que me hice yo en esta semana es la siguiente: ¿puede un Dios o santo Dios estar contentos cuando venimos delante de Él en pecado? Es decir, ¿puede Dios estar contento cuando nosotros estamos viviendo una vida que sabemos muy bien que no le agrada a Él y que en el tema que vamos a venir a estar tocando en este día, estamos hablando de lo que considero yo lo que es desobediencia, nuestra desobediencia en un tema que yo creo que va a tocar en nuestros corazones, vuelvo a repetir, de una manera muy especial. La enseñanza del Padre Nuestro para mí es una cosa poderosa, porque está hablando de Dios como nuestro Padre. Está hablando de que Él gobierna, Él es el Rey del cielo, Él es el Rey de todo el universo. Y entonces por eso, Padre que estás en los cielos, venga tu reino. Está hablando de un rey, está hablando del reinado de Dios, está hablando de la voluntad de Dios que sea hecha en el cielo al igual que aquí en la tierra, de que la oración nuestra, la prioridad es santificar, glorificar, darle honra a este Dios, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es de darle la honra que Él se merece y por lo tanto su voluntad, habíamos visto la semana pasada, sea hecha de la manera que es en el cielo. Fíjense, de la manera que es en el cielo, tiene que ser hecha aquí sobre la tierra. Hay algo que notamos, es que todos los ángeles que están en la presencia de Dios hacen la completa voluntad de Dios. No están cuestionando a Dios, no están diciendo quizás pueda ser, sino que están mirando
nos dice a nosotros en una de las cartas que escribió Pablo, que estos ángeles están observan lo que es la manera que nosotros vivimos, que ellos quisieran ser partícipes también juntamente con nosotros. Y entonces el Señor está diciendo, fíjense en cómo la completa voluntad de Dios está siendo hecha en el cielo, lo desea por igual aquí sobre la tierra. Y si queremos disfrutar del amor y del compañerismo de Dios, tenemos que reconocer de que dependemos completamente de Él. Fíjense que dice el Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es decir, estamos viendo la provisión de Dios, estamos viendo el sostén de Dios por cada uno de nosotros. Y entonces, fíjense que habla con respecto al perdón. Y si no existe perdón, no tenemos perdón, si no fuera por su amor. Fíjense que por su amor Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Por su amor Dios ha dicho, y vamos a estar mirando en distintos pasajes, cuán grande que ha sido el perdón que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y hay 4 elementos en estos versículos que vamos a leer del verso 12 al 15, 4 elementos fundamentales, importantes, en cuanto al por qué debemos de con mucha seriedad, considerar lo que es el tema del perdón ante los ojos de Dios. Así que espero que ustedes puedan anotar estos puntos porque yo creo que van a ser elemental para nuestra vida espiritual. Ahora, en esos 4 elementos vamos a leer y después entonces voy a compartir punto por punto. Nos dice, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí empieza el Señor Jesucristo a explicar esta última porción. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre les perdonará sus ofensas, o va a perdonar aquellas ofensas nuestras. Ahora, yo quiero que empecemos a mirar, por ejemplo, el primer elemento en cuanto a lo que estamos mirando aquí. Porque debemos de ir a lo que es Romanos capítulo 3 y versículo número 23. Y allí vamos a encontrar que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros, no hay ninguno que pueda decir yo no he pecado. El único que puede decir eso fue el Señor Jesucristo. Es decir, que somos todos culpables, y al ser culpables debemos de entender lo siguiente, que merecemos entonces, al ser culpables en haber quebrantado la ley de Dios y sus mandamientos, somos todos culpables de juicio, el juicio de Dios, es decir, merecemos un castigo justo. Y debemos de partir de esa base porque, fíjense en ustedes, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es por cuanto todos pecaron? Bueno, por ejemplo, en 1 Juan 3 y versículo 4 nos dice a nosotros que el pecado es la infracción de la ley, es de haber dicho o decir hemos quebrantado la ley de Dios. Entonces Juan lo escribe la infracción de la ley. Pablo después escribe en Romanos 3 y versículo 19, dice, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Estamos viendo también por igual en Romanos 6:23, donde nos dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos, absolutamente todos, debemos de observar lo siguiente. Teníamos una cita inevitable en un juicio final en el cual ninguno de nosotros podía evitar. Todos íbamos a estar presentes en ese día. Nadie se puede escapar, y una vez que Dios diera la sentencia, tenemos que entender lo siguiente. Esa sentencia era para siempre. No hay parol, no hay nada que pudiera sacarnos de lo que es
ese juicio eterno que nos correspondía a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que mirarnos a cada uno de nosotros y de observar por cuanto todos hemos pecado. Todos hemos pecado. El segundo elemento que yo quiero que ustedes vean y observen en esta porción del Padre Nuestro, sobre todo el perdón, es lo siguiente. Lo encontramos en Romanos en el capítulo 5 y versículos 1 al 11. Es un maravilloso capítulo de la Biblia. Les insto, si no lo han leído, que lo lean, porque dice allí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y aquí Pablo empieza a explicar esto. Porque el amor de Dios, fíjense, por cuanto todos hemos pecado, y aquellos que piden perdón a Dios, por cuanto, fíjense, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, fíjense, en cuanto éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es algo importante porque debemos de observar que este Dios es santo, este Dios nos ha perdonado a pesar de ser pecadores, y Él siendo santo nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados por este Dios. Y por ser un Dios santo y justo, tenemos que entender lo siguiente: no puede perdonar el pecado si no hay un pago. Si no hay un pago. Por cuanto todo, la paga del pecado es muerte. Y entonces interviene aquí que Cristo, fíjense en lo que está diciendo, es que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Esto es algo esencial. El tercer elemento que vamos a mirar se encuentra en Primera de Juan en el capítulo 1 y versículo 9. Ustedes lo conocen por igual, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados. Y el tercer elemento importante tiene que ver con la confesión. Es importantísimo de declarar de que cuando estamos confesando, la palabra confesar quiere decir estoy de acuerdo contigo, Dios. Estoy de acuerdo de que he quebrantado tu ley. Estoy confesando delante de ti de que soy pecador, de que he quebrantado tu ley y por lo tanto, al haberla quebrantado, quiero pedirte el perdón, que canceles aquella deuda que yo tengo. Fíjense en que Pedro y Pablo, en Hechos 2, Pedro, y en Hechos 20, Pablo, dicen que debe de haber arrepentimiento. Lo que debe de haber arrepentimiento, estar compungido es lo que quiere decir, estar triste de que hemos quebrantado la ley de Dios. Es que, fíjense, ¿se acuerdan ustedes ahí lo que pasó con el publicano pecador? Que estaba aquel publicano y estaba aquel fariseo en el templo, y dice que como el pobre en espíritu que gime y reconoce su condición, aquel publicano pecador estaba golpeándose, estaba dolorido. No podía ni siquiera levantar su vista y estaba suplicando: ten misericordia de mí que soy pecador. Mis hermanos, tiene que haber, cuando venimos delante de Dios, de que estamos, no es solamente pedir perdón, perdóname, sino de decir: Señor, me duele haber entristecido, haber tocado el corazón tuyo de una manera en la cual produjo dolor.
Y esto es algo que debemos de entender, mis hermanos, que cuando venimos delante de la presencia de este Dios, hay algo que está sucediendo y es lo siguiente. Estamos delante de un rey, estamos delante de aquel soberano Dios que dice, esto es lo que yo deseo que ustedes hagan. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, el cuarto y último elemento que quiero compartir con ustedes es que si perdonamos a otros, seremos perdonados por Dios, y cuando le fallemos a Dios, vamos a ser perdonados por Dios. Y vean el versículo número 14 y número 15 nuevamente de allí en Mateo capítulo 6. Porque si perdonan los hombres sus ofensas, os perdonará o los perdonará también a ustedes su Padre o nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Ahora, hay algo aquí que yo quiero que ustedes noten. Hay dos puntos pero muy importantes con respecto a estos dos versículos que acabamos de leer. Porque estamos viendo lo que es el perdón judicial de Dios. Y esto es algo que tenemos que entender claramente a través de la palabra de Dios, se los voy a presentar. Y está el segundo punto, que es lo que es el perdón para restablecer compañerismo con Dios, restablecer lo que es haber hecho algo que es inadecuado ante los ojos de Dios, pero debemos de notar cómo es que el pecado en sí afecta nuestra relación con Él. Ahora, fíjense en ustedes, en Romanos 1, versículo 21, nos dice a nosotros que nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestro corazón está entenebrecido. Acuérdense, esa era nuestra condición anteriormente. Nuestra mente estaba entenebrecida, no podíamos entender las cosas de Dios. Estábamos ajenos de la voluntad de Dios. Eso éramos antes, pero ahora nuestra mente, nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, ahora tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de nuestro Señor. Y por lo tanto tenemos que observar lo siguiente. En Romanos 6 y en Juan 8, ustedes van a encontrar que Pablo explica esto, Jesús explica lo mismo. Está diciendo que nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora no somos esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado y hacíamos los deseos de lo que es el enemigo, de lo que es el diablo. Y por lo tanto ahora, como nuestro Padre es Dios, tenemos que observar qué es lo que Dios está buscando en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que el versículo número 48 era esencial en todo este sermón del monte? Porque en el capítulo 5, el versículo 48 nos dice el Señor Jesús, sean pues ustedes perfectos. Fíjense, sean ustedes pues perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, pensemos en esto. Si Dios, nuestro Padre, nos perdonó de todo nuestro pecado, de toda nuestra deuda, ¿cuánta deuda tenemos que perdonarle entonces a aquellos que la tienen con nosotros? Todas. Todas. Es interesante que la palabra perdonar es un término comercial, es un término de contabilidad, contable. La palabra perdonar quiere decir remitir una obligación o cancelar una deuda contraída. Cuando estás viendo esto, fíjense, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ahora hay algo que quiero que vayamos a la palabra de Dios. Qué bueno que trajeron sus Biblias. Si no la tiene, por favor, pídale a alguno de los hermanitos. Con mucho gusto le podemos traer una a sus manos. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, y versículos 12 y 13. Capítulo 20, versos 12 y 13. Y quiero que vayamos pensando con respecto al perdón, la deuda que nosotros teníamos con Dios. Apocalipsis capítulo 20 y versículos 12 y 13 nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos
por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Ahora, al poder entender esto, quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios en el capítulo número 5 y versículo número 10. 2 de Corintios 5 y verso número 10. Y fíjense en lo que dice allí. Porque es necesario que todos, fíjense, en todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si hay algo que yo estoy notando aquí es lo siguiente: está todo registrado en los libros de Dios. Todo está registrado en los libros de Dios. Toda nuestra deuda, todos nuestros pecados están anotados y ustedes van a notar una cosa muy increíble con respecto a esto. Cuando éramos pecadores, todos nuestros pecados registrados en ese libro. Cuando antes estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Cristo Jesús, todos nuestros pecados estaban registrados allí. Ahora, algo que estaba mirando con respecto a Mateo. Mateo estaba usando una palabra en arameo que es koba, y la palabra koba quiere decir deuda. Lucas, por ejemplo, en el capítulo 11 usa la palabra amartia, que es pecado, perdona nuestros pecados. Deuda o pecado, exactamente lo mismo en cuanto a lo que el Señor está tratando de traernos en el día de hoy. Y por lo tanto, el perdón, fíjense, el perdón es la provisión de Dios para remover la deuda y el pecado. La provisión de Dios para remover aquella deuda que teníamos. Ahora tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos convence del pecado, ¿no es cierto? Nos convence del juicio. Fíjense en que Jesús está usando la palabra plural, perdónanos, lo cual quiere decir que el cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia, no es que, perdón, nada más que singular, está hablando perdónanos, como nosotros también perdonamos plural deudores, lo cual quiere decir que todos tenemos que por igual actuar de la misma manera. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor a favor de cada uno de nosotros? Yo quiero que usted y yo podamos entender lo maravilloso de este mensaje de Cristo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Yo quiero compartirles algunos pasajes donde usted, yo creo que va a salir de aquí contento de decir, si mi Padre hizo esto conmigo, pues entonces yo con mucho gozo voy a hacer exactamente lo mismo que mi papá que está en los cielos, ¿no es cierto? Espero que ese sea tu sentir. Habíamos leído al principio en Isaías 53 y verso 6, cargó en él, fíjense, cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. El Salmo 85 y verso 2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Salmo 85 verso 2 dice que todos los pecados el Señor los cubrió. Nos dice tercero, Isaías 43 y verso 25, dice yo soy el que borro, fíjense, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Ahora, déjeme hacer una pregunta. Si usted tuviera un pizarrón aquí, y vamos a decir que usted tenía de 1, no sé, a 1 millón para un numerito chiquito, ¿no es cierto? De 1 a 1 millón de cosas escritas ya de todos los pecados que tú y yo hemos hecho. Y aquí viene el Señor y con un borrador y hace así. Cuando usted quiere volver a ver, ¿usted se va a acordar del millón que estaba escrito allí, uno por uno? No se ve más. Cuando usted borra algo, no se ve más, a no ser que le quede algún pedacito por ahí. Pero si usted pasa el borrador completamente en aquel pizarrón,
¿Saben lo que está diciendo? Por eso que el Señor, siendo Dios, está usando términos humanos. No es que Él se olvide de las cosas, Él es Dios, lo tiene registrado, pero está usando términos humanos para que podamos entender una cosa. Voy a borrar todos tus pecados. Y dice, no me voy a acordar más de ellos. ¡Wow! Por eso es que hay gozo cuando nosotros entendemos el perdón de Dios a favor de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Ahora, si Dios perdonó todos nuestros pecados, ¿por qué Jesús está diciendo aquí que no va a perdonar pecados? Parece algo ilógico, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Estamos hablando de que hay dos formas de entender el perdón. Número uno, el primer perdón es lo que nosotros entendemos y la Biblia nos habla con respecto al perdón judicial. ¿Qué quiere decir el perdón judicial? El perdón judicial tenemos que entender que este Dios es el juez supremo, ¿no es cierto? Dios es el juez supremo. Y para poder entender esto, vamos a ir a Romanos capítulo 8 y usted va entonces a entender lo que es el perdón judicial del cual yo estoy hablando. Capítulo 8 de Romanos, lo explica perfectamente, versículos 1 al 4. ¿Están conmigo? Dice allí, ahora pues, está hablando términos de cuando estamos en un juicio delante de este juez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que seguimos leyendo versículo 2 hasta el 4, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense en que está hablando de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, fíjense en el versículo 32 al 35 de ese mismo capítulo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él, dará también con él todas las cosas? Ahora, fíjense en esta pregunta de Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que está justificando, ¿no es cierto? Nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que fíjense, ¿quién puede acusar a los escogidos? ¿Quién los puede condenar? ¿Quién nos puede condenar? Algunos están mirando así como diciendo, es que Dios nos posiciona en Cristo. Fíjense, a los que están en Cristo Jesús. A los que están en Cristo Jesús. 1 Corintios 6, verso 17 nos dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Uno en Cristo Jesús. Y esto es tan importante. Es tan importante. Pablo lo explica allí en Efesios 5, ¿se acuerdan ustedes? La analogía entre un hombre y una mujer, el casamiento entre un hombre y una mujer, mas yo le muestro un misterio que es como Cristo con su iglesia. Somos miembros de Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir a Hebreos en el capítulo número 9. Hay una razón por la cual ustedes están siendo peloteados como una pelotita de ping-pong de un lado para el otro. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 9 y ustedes van a poder entender con respecto al perdón judicial que hemos recibido de parte de Dios. Capítulo 9, veamos versículos 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, los que estamos en Cristo, ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario, está hablando de Jesús, de otra manera le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Fíjense, para quitar, para remover, ¿qué cosa? De en medio del pecado.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y esto es algo importante, fíjense, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, acá vemos unas cosas muy importantes, que no sé si ustedes la han podido captar mientras estábamos leyendo. Espero que ustedes puedan anotar esto, espero que ustedes puedan escuchar nuevamente este mensaje, espero que ustedes puedan estudiarlo nuevamente cuando ustedes lleguen a su casa, porque nos dice aquí que Cristo es aquel sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo, entró una sola vez entró delante de la presencia de este Dios santo, de este juez. Una sola vez le bastó para quitar de en medio el pecado. Fíjense, una sola vez para quitar de en medio el pecado. Ahora, hay algo que el versículo 28 nos está diciendo, que en su segunda venida, fíjense, en su segunda vendrá, ¿qué dice? Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Si viene por segunda vez sin relación con el pecado, ¿qué pasó con todos nuestros pecados? Si va a aparecer sin relación con nuestros pecados y una sola vez los ha quitado, la pregunta es, ¿qué sucedió con nuestros pecados? El asunto está que si una sola vez Cristo fue ofrecido, la pregunta es esta, ¿incluye los pecados del presente en adelante o solo incluye los del pasado? ¿Se dan cuenta de una cosa? El capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, los sacrificios del Antiguo Testamento nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La gente del Antiguo Testamento estaba mirando hacia adelante, hacia el momento de la cruz, cuando Cristo iba a ser crucificado. El Señor requería sacrificio, lo vemos en Génesis. ¿Se acuerdan ustedes que el hombre y la mujer se vistieron con túnicas con hojas? Y Dios dijo, eso no está bien, y dice que ahí fue el primer sacrificio, tuvo que matar a un animal para cubrirlos con las pieles de aquel animal. Ahora esto se pone todavía mejor, porque dice allí que no pueden quitar o borrar aquellos pecados. Sin embargo, en el versículo 11, vayamos ahí en Hebreos 10, dice allí, versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que dice allí que nunca pueden, ¿qué? Quitar los pecados. Sin embargo, vamos al versículo 14, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos ¿por cuánto tiempo? Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Se dan cuenta aquí de lo que estamos viendo? Esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Mis hermanos, es algo maravilloso. Cuando Dios nos está mirando a nosotros, nuestro Padre es perfecto, ¿no es cierto? Y nosotros aspiramos la perfección de nuestro Padre que está en los cielos. Y fíjate que está diciendo, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La pregunta es esta, ¿quieres ser perfecto como el Padre que está en los cielos? ¿Sí o no? ¿Deseas ser perfecto? Perfecto quiere decir que no te falta absolutamente nada, que lo tienes todo, estás completo. ¿Quieres ser perfecto como Él? Eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿no es cierto? El perdón está disponible por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fíjate que ahora el amor de Dios es tan grande
El amor de Dios es tan grande que dice Pablo, como estamos leyendo allí en Romanos 5, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, en el pasado he tenido debates con algunos hermanos con respecto a esto que estamos viendo, porque el asunto está, y viene el segundo punto, que es el perdón para estar en buena relación con el Señor. El asunto está en esto. Si Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿ok? Presten atención. Si Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, ¿por qué tenemos que pedir perdón? ¿Por qué tenemos que pedir perdón a Dios si ya Dios nos perdonó de todos nuestros pecados? Pero está el perdón diario, está el perdón en relación o relacional entre un hijo con su padre. Vemos en la palabra de Dios en esta relación, lo vemos en Proverbios, lo vemos en el libro de Hebreos, que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina, lo castiga. Estamos hablando de lo que es en nuestra relación con el Padre. Estamos teniendo problemas con el compañerismo, con Dios. Tenemos problemas de compañerismo con Dios porque el asunto está en lo siguiente. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si no perdonamos a nuestros deudores, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo va a estar Dios? ¿Cómo puede estar Dios si sus hijos no se están llevando bien? ¿No habíamos leído allí en el capítulo 5, dice, amarás a tus enemigos? Y aquí viene el Señor y está diciendo, perdona, si quieres ser perfecto como el Padre que está en los cielos, que es perfecto. Ahora, problemas en el compañerismo, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo está triste. Él dice, no apaguen al Espíritu Santo ni lo contristen. Es decir, no lo apaguen, no lo pongan triste. Yo quiero terminar con este punto en Mateo 18. Mateo 18 nos habla, fíjense en ustedes, nos habla de dos deudores. ¿Se acuerdan ustedes? Los dos deudores, versículo 23 al 35, no lo vamos a leer todo, pero hay dos deudores, uno debía una cantidad increíble, no había forma de que aquel hombre pudiera pagarle de regreso a Dios o a este rey, y este rey le dice, toda tu deuda es perdonada, toda tu deuda es perdonada. El primer deudor debía esa cantidad increíble. Pero aparece otro que tiene una cantidad muy pequeña y fíjense que dice allí que le reclama al que debía poco, págame la deuda. Y él le dijo, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar en cuanto pueda. ¿La pagas ahora o te vas a la cárcel? No la pudo pagar, lo envió a la cárcel. El versículo número 31, fíjense en ustedes, lo que sucede aquí es algo importante. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Los consiervos estaban tristes. ¿Por qué? Pues mis hermanos, te voy a decir una cosa. Yo no sé cuántos de ustedes tienen más de 2 hijos, por lo menos 2 hijos o más de 2 hijos. ¿Ok? Déjeme hacer una preguntita. Cuando esos muchachos o sus niños y niñas o las niñas se pelean y se disgustan una con la otra, ¿cómo se siente usted como padre o madre? ¿Apoya a uno más que al otro? Y le dice, no, dale con todo. Hay una tristeza, ¿no es cierto? Como papá, cuando yo veía que estos dos empezaban a tiqui con esto, y yo decía, uy. Y allí entraba yo y le decía, miren, un día de estos, su papá no va a estar más con ustedes. Y ustedes son la única cosa que van a tenerse el uno con el otro. Si no saben arreglarse ahora que está uno presente, cuando estemos ausentes, ¿qué va a pasar? Ustedes son carne y hueso, la misma carne, el mismo hueso. Somos uno.
Imagínense ustedes entonces en el corazón de Dios lo que debe sentir lo mismo con sus hijos cuando hay algún problema que no tratamos y no solucionamos. ¿Sabes? Cuando no hay perdón, entristece al resto del cuerpo. Porque hay algo que tenemos que mirar, lo siguiente. ¿Merecíamos nosotros el perdón de Dios? ¿Merecíamos que Dios nos perdonara de todos nuestros pecados? Y aquí viene Dios y dice, todos tus pecados han sido perdonados. He aquí el Cordero, Juan dijo esto, Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, hay algo, y con esto quiero concluir. Con más razón debemos de nosotros extender el perdón a otros cuando nosotros hemos sido perdonados de esa manera de parte de Dios. En ese versículo 31, lo que nos muestra es lo siguiente, que aquel siervo no quiso perdonar a ese deudor que debía poquito, no quiso. No es que no podamos, porque yo he escuchado a mucha gente durante todos estos años en el ministerio, no puedo perdonar a esta persona. Si usted supiera lo que me hizo, no puedo perdonarlo. Y cuando yo le hacía la pregunta, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si usted tuviera una pistola y pudiera vaciar 6 balas en esa persona y lo ve muerto, ¿ya entonces lo podría perdonar en ese momento? No, yo no haría semejante cosa. Bueno, pero vamos a decir una cosa, si agarráramos unos alambres y le pegáramos en la espalda hasta que se desangrara, ¿usted va a quedar satisfecho o satisfecha? No quiero que eso pase. Entonces, el asunto está en que no obedecer a Dios nos va a resultar lo siguiente, el compañerismo con Dios se corta, porque Dios está triste hasta que no arreglemos nuestra situación. Ahora pueden entender entre una cosa, el perdón judicial y el perdón relacional con nuestro Padre. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero si nosotros no perdonamos, cuando estemos delante de la presencia de Dios, a mí me llama la atención personas que se mueven de una iglesia a otra y se van disgustados, peleados, se van disgustados de un lado para otro. Y piensan que en la otra iglesia, como nadie los conoce, pueden hacer lo que quieran y cantan y alaban a Dios. Y Dios está diciendo, te fuiste con la deuda a otro lugar. Y se piensan que en esa otra iglesia Dios se olvidó y que Dios no le toma en cuenta lo que está haciendo. Y te quiero decir una cosa, mi hermano, mi hermana. No hay nada más hermoso que lo que es ver a un hijo o una hija de Dios que extiende el perdón. Y ustedes dirán, pero no lo merece. Vuelvo a repetir, ¿lo merecíamos nosotros? No. Pero de decir todo, absolutamente todo. Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? Y el Señor le dijo 490 veces en un día. ¿Te imaginas tú a alguien equivocándose 490 veces en un día contigo? Te pido perdón, estás perdonado. Te pido perdón, estás perdonado. Estás perdonado. Estás perdonado. El hijo, la hija de Dios que ejecuta esto, créeme que va a tener un gozo tremendo de hacer lo que el Padre nos está pidiendo. Y cuando tú y yo lo hagamos, mis hermanos, créeme que vas a ser liberado de tantas cosas como tú no te imaginas. Porque muchos de nosotros, fíjense, vivimos con amargura, vivimos resentidos, vivimos, si nos mencionan el nombre de alguna persona, ¿no es cierto? Imagínate que Dios te dijera, ahí viene este otra vez. Yo quiero ser como mi Padre que está en los cielos. Y para hacer eso, mis hermanos, la palabra de Dios está por encima de mí, yo no estoy por encima de la palabra de Dios.
yo quiero ser feliz, entonces no quiero contristar al Espíritu Santo. Si contristo al Espíritu Santo, el creyente no puede estar contento. Pero un hijo o una hija de Dios que entiende lo que Dios está diciendo aquí a través de este sermón, va a poder disfrutar de la maravillosa relación con nuestro Padre que está en los cielos. Y en este día, yo creo, es un día especial para que tú puedas soltar, liberar a una persona de su deuda si la tiene contigo. Y de poder decir, Señor, yo quiero ser como tú. Señor, no es fácil, y yo sé que para algunos será difícil. Les voy a decir una cosa, para mí no ha sido fácil. Yo era una persona muy, muy rencorosa, extremadamente rencorosa. Ustedes no saben hasta qué extremo yo iba con mi rencor. Hasta que me di cuenta que eso era lo peor que había para mí, porque yo no estaba contento, no estaba feliz, hasta que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Ya mismo, yo no te puedo usar en la obra a no ser que vayas a pedir perdón. Y yo sentí una carga tremenda en mi corazón. Y enseguida empecé a llamar, hermano, yo tenía esto con usted. Yo no sabía eso. Pues sí, yo lo estoy confesando, porque le mostraba una sonrisa y no era sincera. ¡Pum! ¿Me perdonas? Sí, gracias, hermano. Llamaba a la otra. Hermanito, te quiero pedir perdón por esto, porque yo estaba muy resentido contigo. De verdad, hermano, yo no sabía. Sí, lo supe de disimular, pero ahora yo te quiero decir una cosa. Te pido perdón. ¿Me perdonas? Sí, hermano. Y no sabes, esa montaña hizo así. Y en este día tú puedes ser librada de esas montañas que llevas cargando durante tanto tiempo. En este día, ¿lo puedes hacer? Vas a poner una sonrisa en el rostro de nuestro Señor. Y qué lindo que es verlo sonreír cuando un hijo o una hija está haciendo lo que Él quiere. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos la honra y toda la gloria, Señor. Cuando empezamos a entender el perdón tuyo sobre nosotros, Padre, bendito Dios, que podamos nosotros actuar como tú. Como dice ese canto, quiero ser como tú. De corazón, sentir lo que tú sientes, amar como tú amas, ser como tú. Bendito Dios, estamos tan en falta y estamos tan agradecidos por escuchar este sermón del monte. Gracias por todos estos domingos que nos has estado hablando, domingo tras domingo, semana tras semana. Y yo sé, Señor, yo sé que no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero bendito Dios, no es imposible. Y si tú nos los estás pidiendo es porque podemos hacerlo. Y en este día yo te suplico, Señor, por cada hermanito o hermanita que está sufriendo en estos momentos y que siente en su corazón como dolor de querer desprenderse de ese dolor, que hoy pueda ser un día, Padre Santo, que puedan decir, yo te extiendo el perdón. Gracias, Padre bendito, que podamos todos nosotros restaurar nuestra relación contigo. Porque si tú nos perdonaste de todos nuestros pecados, así nosotros hemos de perdonar a aquellos que nos han dañado, así como nosotros te dañamos a ti. Y en este día, Señor, te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas que van a proclamar la victoria en este día, Señor, al poder decir, yo voy a tomar acción y voy a poder entonces agradarte como tú quieres que te agrademos. Llévanos con bien a nuestros hogares, tráenos con bien esta noche para escuchar el mensaje de las 10 vírgenes allí en Mateo 25. Te damos tantas pero tantas gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén.